Buenos días y bienvenidos al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Soy Héctor Cárdenas, presidente de Comexi, y me da un gran placer poder ser el anfitrión de esta extraordinaria discusión que vamos a tener el día de hoy y que está motivado por la presentación o la difusión de un nuevo documento analítico sobre el tema de la energía y los minerales críticos y la sustentabilidad dentro de la revisión del TEMEC. Es un gran placer tener a un panel extraordinario el día de hoy que nos acompaña. Y voy a rápidamente presentar a nuestros panelistas. Empiezo por Leonardo Beltrán, quien es un experto muy reconocido en temas de energía. Fue subsecretario de Planeación y Transición Energética de México y coordinó la elaboración de este documento. Bienvenido, Leonardo, eh, a este webinario. Me da también muchísimo gusto darle la bienvenida a Yolanda Villegas, quien tiene también una larga trayectoria en derecho energético internacional y ambiental y quien ha ocupado cargos importantes en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y por lo tanto pues está metida, digamos, en la parte más sustantiva y cotidiana de la política energética y sus impactos en la empresa. Muchas gracias por estar aquí, Yolanda. También es un gran placer para mí darle la bienvenida a Guillermo García, quien fue comisionado presidente de la CRE pues ha estado también en cargos importantes en la Secretaría de Energía en temas de hidrocarburos y nos trae pues una perspectiva de gran valía para nuestra discusión del día de hoy. Muy bienvenido, Guillermo. Me da gusto también dar la bienvenida a nuestro segundo Guillermo. Tenemos dos del día de hoy, así que voy a tener que ser muy cuidadoso en el momento de dar la palabra para saber a quién me refiero. Guillermo es miembro del Servicio Exterior Mexicano y ha estado en distintos cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores y como diplomático en distintos países. Y actualmente está como encargado de negocios en la Embajada de México en Arabia Saudita, pues, país fundamental para todo lo que tiene que ver con los temas energéticos y que bueno, pues ahora ha estado ahí en medio de uno de los más importantes conflictos que hemos presenciado en los últimos años. Bienvenido, Guillermo Gutiérrez Nieto. Me da gusto también dar la bienvenida a Mónica Rodríguez. Mónica Rodríguez actualmente es directora de Asuntos Gubernamentales de Integralia Consultores y ha estado participando muy activamente en el área de análisis de política pública y temas energéticos en México. Muy bienvenida, Mónica. También le doy la bienvenida a Diego Rivera. Diego es especialista en temas de energía y relaciones internacionales y ha estado en distintos cargos en la CFE, en la representación de México ante la OCDE y en la presidencia de la República. Y me da mucho gusto darle la bienvenida, pues está muy metido ahora en la investigación de los temas de energía en el Asia Pacific Energy Research Center en Tokio. Sí, bienvenido, Diego. Me da gran placer dar la bienvenida a Jorge Camine, quien es socio del área de servicios corporativos y financieros y el miembro del grupo de práctica de América Latina de su bufete de abogados y está muy especializado en los temas de financiamiento, inversión y desarrollo de proyectos de energía e infraestructura. Entonces también una perspectiva, digamos, de base y de los impactos en la empresa y en el sector energético mexicano. Y gran placer darle la bienvenida a Angélica Moreno. Angélica ha estado especializada en temas de análisis de datos, investigación aplicada y de toma de decisiones. Y ha estado también muy metida en los temas de sustentabilidad, género y política industrial y comercio. Y actualmente está en Talentum MX, en un proyecto que se llama Estado Positivo. Así es que me da mucho gusto, Angélica, darte la bienvenida el día de hoy. Bueno, pues como ven, un panel realmente extraordinario, con voces que representan distintas visiones del tema energético, gente que ha tenido un papel en la elaboración de la política energética de México, otros que han estado metidos del lado de la empresa, del lado de la legislación y de las relaciones internacionales. Entonces, creo que vamos a tener una discusión muy interesante.
Este documento que presentamos el día de hoy me parece que es fundamental por, porque se inserta en un momento crítico, ¿no?, de los temas energéticos, tanto a nivel mundial como a nivel de México, ¿no? Y obviamente, pues surge cuando está revisándose el TEMEC, y en un momento en el que los temas de energía se vuelven centrales en las posibilidades de un país como México, de una región como Norteamérica, de mantener su liderazgo y de ser un punto de atracción de inversiones, de atracción de capital y de desarrollo económico de largo plazo, ¿no? Me parece que el documento plantea un dilema central que atraviesa México y vamos a estar platicando sobre eso el día de hoy. El dilema es cómo preservar los principios constitucionales de México en materia energética, que son principios que datan pues ya de mucho tiempo, alrededor de los cuales ha habido una discusión muy nutrida e importante en los últimos decenios, pero que finalmente son la base de la política energética del país. Y entonces es cómo plantear ese dilema central entre esos principios y la necesidad de fortalecer la confianza para la inversión y la necesidad de generar inversión en el sector, que es un sector fundamental para todos los demás sectores. Es un sector habilitador de todo el desarrollo económico del país. Eh, y al mismo tiempo, profundizar la integración energética regional, que parece a todas luces ser un elemento crítico para la competitividad regional en un mundo cada vez más convulso. Entonces, con base en esta visión general, yo quisiera pedirle primero a Leonardo si pudiera danos una síntesis de los principales temas que aborda el documento, y le voy a pedir que nos diga brevemente, o sea, tres conclusiones principales que tiene el documento, tres riesgos fundamentales que se identifican y tres oportunidades que le parecen que son destacables de lo que han encontrado este grupo de expertos, todos asociados de COMEX y miembros de la Unidad de Estudio y Reflexión de Energía de nuestra institución. Leonardo, adelante. Muchas gracias, mi querido Héctor. Y quisiera comenzar por agradecer por tu apoyo y liderazgo al compartir y ser parte de este esfuerzo, y particularmente el liderazgo que has ejercido en tu gestión en Comexi. También, por supuesto, el equipo que te acompaña, liderado por Alejandra López, y en esta ocasión especialmente Carla y Margarita, también del equipo que nos acompañan, por todo el apoyo, y sin su esfuerzo, el desarrollo de este documento no hubiera sido posible. Y por supuesto, a todo el equipo que me acompaña aquí, sin duda amigos, colegas extraordinarios, profesionales sin comparación. Y siguiendo con la pregunta, mi querido Héctor, yo preparé una breve presentación justo para enmarcar el tema y pensando en que la revisión del tratado ya no es solo un tema comercial, sino ahora se enfoca en temas de competitividad, de la transformación regional, y por supuesto la energía es la premisa central para impulsar todos estos elementos. Por supuesto, en la medida en que haya disponibilidad de flujo energético, la región va a ser más competitiva, va a ser más segura, va a atraer inversiones, y adicionalmente, si a esto lo complementamos con el desarrollo, explotación, beneficio y llevada a mercado de los minerales críticos, vamos a tener una transición energética limpia, sustentable, pero más que todo nos va a traer beneficios para toda la región. Entonces, sin duda la revisión del TEMEC abre esta posibilidad,
Y me parece una gran idea pensar en un mapa mental para ordenar la conversación. Y en esa medida quisiera destacar esas tres conclusiones, riesgos y oportunidades que vemos en el documento desarrollado. Primero, por supuesto, la primera conclusión es que la energía, sin lugar a dudas, es un elemento estratégico. Esto ocurre en un contexto internacional completamente distinto al que se negoció el tratado. Hay sin duda una mayor competencia en términos geopolíticos. Hay elementos de relocalización industrial justo por el impacto de la geopolítica y hay vulnerabilidades en las cadenas de suministro y una presión creciente por tener acceso a insumos estratégicos, incluyendo no solo la energía, sino los minerales críticos. Y es en ese entorno donde la disponibilidad de energía confiable, competitiva y sostenible ya no es solo una ventaja de sector, sino es una condición para atraer inversión, sostener el crecimiento industrial y fortalecer la posición económica de la región. La segunda conclusión tiene que ver con, por supuesto, la revisión abre algunas tensiones, sin duda, reales, pero también oportunidades. Y justo la certidumbre regulatoria, la inversión, el acceso a mercados y el papel de las empresas del Estado es lo que hace que tengamos, junto con la agenda en torno a minerales críticos, una oportunidad extraordinaria para fortalecer nuestra infraestructura, establecer un puente de cooperación regional mucho más sólido y una agenda energética más moderna para América del Norte. Y finalmente, la conclusión del documento establece que México requiere de una posición estratégica, una posición que no sea reactiva a lo que quieren nuestros socios, sino una posición que tenga tres elementos. Y Héctor, ya lo comentabas al principio, pero en el documento justo lo que ponemos es preservar los principios constitucionales en materia energética, sin lugar a dudas. El segundo, fortalecer la confianza para poder atraer inversión. Y tercero, consolidar la arquitectura energética regional como un activo de competitividad. Entonces, sin duda, esos son los tres elementos principales. Por supuesto, hay riesgos, digamos, evidentemente, si tenemos una narrativa fragmentada, esto difícilmente nos ayudará a poder asegurar una posición estratégica. No hay que pensar entre unas falsas disyuntivas como soberanía versus certidumbre regulatoria o integración regional, sino lo que necesitamos es poder llegar a una agenda regional mucho más sólida, anclada en elementos como fortalecimiento de la infraestructura energética, compartir esa infraestructura, tener una transición energética como un elemento para cooperar y fortalecer los lazos de la región y sin duda desarrollar nuevas cadenas energéticas. Efectivamente, si aprovechamos estas oportunidades de las conclusiones que hemos desarrollado en el documento, claramente podremos llegar a un entorno donde esto representaría una extraordinaria oportunidad para desarrollar nuevos trenes de producción, impulsar el crecimiento y desarrollo económico de nuevas industrias y, por supuesto, la pregunta estratégica para México es cómo podemos preservar los principios fundamentales y al mismo tiempo fortalecer la confianza para la inversión y profundizar la integración regional al mismo tiempo. Ese es el dilema central y también la oportunidad de la revisión del TEMEC. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Leonardo. Y creo que planteas ahí en tu síntesis, pues uno de los temas fundamentales, que es esta
y creo que lo plantean en el documento como una falsa disyuntiva, ¿no? Entre soberanía, certidumbre e integración, ¿no? Y creo que va a ser un tema muy importante que debemos de revisar en esta plática que tenemos, y ahondar un poco más en entender esa falsa disyuntiva y cuáles son las salidas para poder tener eh, una política energética de largo aliento y que realmente fortalezca México. Quisiera pedirle a Guillermo Gutiérrez que nos platicara un poco desde su trinchera, atrincherada, ahora sí que en estos momentos, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, Guillermo, las transformaciones geopolíticas y económicas que explican que la energía se haya convertido en un tema tan central para la competitividad y la seguridad económica de nuestra región, quizás desde un punto de vista más amplio de los temas globales? Adelante, Guillermo. Sí, muchas gracias, Héctor. Saludos también a Leonardo. Agradezco esta invitación y con gusto procedo a contestar esta pregunta. En primer lugar, destaco cuatro tendencias dominantes en el ámbito de la energía en el mundo. Primero, una creciente demanda de energía eléctrica motivada por el consumo de los centros de datos para la inteligencia artificial y por la transición hacia el uso de energías limpias. Segundo, el creciente uso de fuentes renovables, en el cual la energía solar es predominante debido a su mayor oferta y a su menor costo. Tercer lugar, el resurgimiento del uso de la energía nuclear debido a las estrategias de los gobiernos para disminuir sus emisiones de carbono y cumplir con sus compromisos del Acuerdo de París. Y finalmente, la volatilidad en los precios del gas y el petróleo motivada por el efecto de los acontecimientos políticos recientes en el mercado de estos energéticos. Interpretar estas realidades para la región que nos reúne hoy, y sobre todo el tema, el material que presentamos, me motiva igualmente a destacar estos aspectos. En primer lugar, Norteamérica aporta un tercio de la producción mundial de petróleo. Estados Unidos, como saben, es el principal productor mundial y Canadá el cuarto. En términos de refinados, ese país también ocupa la primera posición arriba de China y se ubica a gran distancia de India y Rusia. Respecto al gas natural, el posicionamiento de la región en el mundo es notable tanto por sus reservas como por su producción. Estados Unidos es un actor preponderante en el mercado mundial, no obstante que su producción se ha sustentado en el gas de esquisto en los últimos años. En lo nuclear, en Norteamérica opera una cuarta parte de los reactores en operación del mundo, los cuales les permiten generar hasta el 18% en promedio de tu energía. Finalmente, América del Norte se encuentra entre los principales países con tecnologías e infraestructura de energías sostenibles y es uno de los mercados de mayor crecimiento en los últimos años. Con este contexto y volviendo a la pregunta, si consideramos que la competitividad en ese sector conlleva un equilibrio en costos de producción, seguridad de suministro y sostenibilidad ambiental, definitivamente es el momento propicio para referirla. Sin embargo, es pertinente también para el caso del sector energético distinguir entre fuentes fósiles y fuentes limpias, ya que en el primer caso estaríamos considerando la escala, la eficiencia de extracción y la geopolítica, mientras que en el otro estaríamos refiriendo tecnología, capacidad de almacenamiento y costo de capital, entre otros muchos aspectos. Finalmente, respecto a la seguridad económica, considero que más bien estaríamos ante una de sus representaciones, la seguridad energética, que como todos sabemos se traduce en la capacidad de garantizar un suministro continuo, suficiente, asequible y confiable de energía para la economía y la población en cualquier país. Dejaría aquí mi primera participación con la idea de seguir ampliando algunos de estos puntos posteriormente. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por esa visión. O sea, en realidad, eh, energía hoy en día es mucho más que petróleo y gas, ¿no? Es como tú lo mencionas, son todas estas otras fuentes, algunas fuentes que estaban en franca decaída, como la energía nuclear, que ahora están reviviendo, ¿no? Y también el fortalecimiento de otras fuentes alternativas de energía más allá de los fósiles, pues tiene mucho que ver con la situación geopolítica que estamos viviendo, y la vulnerabilidad que se ha visto de los suministros del Golfo Pérsico, ¿no? Entonces, Jorge, yo quisiera pedirte a ti, si tú coincides con esta visión de la geopolítica como uno de los principales motores de cambio, o si piensas que más bien el tema es más
está más enfocado en competitividad industrial e infraestructura energético como factores determinantes. Y me pareció particularmente interesante que en el documento, que el tema general es energía, pero hay una parte, hay un enfoque fuerte en minerales críticos y eso me hace pensar que ustedes tienen una visión a lo mejor un poco más sofisticada sobre cómo todo esto se junta. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Héctor. Y primeramente déjame agradecerte a ti y a Leonardo por esta oportunidad de participar con este panel realmente destacado. Entonces, déjame quizás responder a tu pregunta con una respuesta quizás no exactamente lo que me pedías, ¿no? En el sentido de que no lo veo yo como algo binario, ¿no? Es decir, no Ok. es o uno o el otro, no creo que necesariamente era la intención de tu pregunta, sino que son factores. Entonces, y creo que eso, si me permiten, es el por qué cuando Leonardo presenta los resúmenes, tenemos las dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, ya creo que estamos en una encrucijada que ya viene de más de 20 años en el que se está cuestionando tratados de libre comercio, la estructura económica global, etcétera. Ya veníamos con esa reacción política, con sus consecuencias, con una reexaminación de políticas económicas, antes de que llegáramos al momento hoy, ¿no? Entonces, por eso también estamos en este proceso de revisión de la TEMEC. ¿Qué pasa con COVID? Pues obviamente empezamos a enfocarnos en lo que son las cadenas de suministro, vulnerabilidades que teníamos ya presentes, el reconocimiento de concentración de suministro de productos básicos, de equipos básicos, que también ocurre en un momento más reciente en que estamos viendo electrificación de economías, digitalización de economías, cambios tecnológicos que nos están poniendo más demanda sobre el suministro de energía, que como bien decías, Héctor, va mucho más allá de lo que fue cuando yo empecé mi carrera, que era quien tiene acceso a energía fósil, ¿no? Entonces, todos estos factores yo los veo como algo que están pasando en paralelo. Claramente, estamos en un momento geopolítico donde todo ese análisis se está volviendo muy agudo, ¿no? Y estamos corriendo riesgo de ver todo en temas binarios. Esa persona de suma cero, ¿no? Esa persona, ese país gana y yo pierdo. Entonces, yo creo que para mí, por lo menos, lo que buscamos hacer con este documento es enfatizar, no, seguimos todavía con el espíritu que creo que motivó el Tratado de Libre Comercio y el TEMEC, que es que podemos ganar trabajando juntos. Lo que pasa es que hay que entrar y profundizar en los detalles de cómo exactamente podemos operar y cuáles son las oportunidades que solamente podemos nosotros alcanzar trabajando de forma conjunta. Algo muy obvio para mí es, hay ciertas inversiones que francamente no tienen sentido hacerse si no es con un mercado con una visión mucho más amplia. Y hablamos, por ejemplo, en el tema de nuclear, ¿no? Digo, para montar una planta nuclear, pues es una inversión significativa y uno tiene ya que tener una visión de un mercado que quizás es más amplio por más necesidad que tenga México que México solo. Entonces, ahí ya empezamos a ver la revisión del TEMEC, por lo menos, en mi opinión, como algo que nos ofrece la oportunidad de brindar nuevas oportunidades. Pero claramente, como dice el sector, creo que hay aspectos que han cambiado y no quiero alargar mucho mi intervención, pero para mí el elemento, y esto ha surgido de conversaciones que he tenido yo con inversionistas de ambos países, es que en un momento México, me atrevo a decir, se enfocaba en ciertos sectores donde era competitivo porque otros países en Asia no lo eran. Y eso significó que no entraron en la producción de ciertos productos que ahora son muy importantes para el mercado estadounidense y también México, minerales críticos, pero también muchos equipos que se necesitan para la inversión en el sector eléctrico en Estados Unidos, que simplemente no se exploraron o se exploraron, pero que no se veían competitivos. La situación geopolítica nos lleva a que no es ya la forma en que debemos de verlo, sino que a los Estados Unidos les interesa mucho ver quién puede suministrar esos productos que no sea Asia. Entonces, es una oportunidad que nace de una crisis geopolítica que ya viene de una trayectoria mucho más larga, donde ya México buscaba cómo avanzar su economía, cómo ser más competitivo y qué inversiones podía hacer que realmente podían surtir
con una visión de mercado más amplia. Entonces, quizás ahí tomo una pauta, Héctor. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Entonces, ahí lo que yo detecto es que tú ves que México tiene una oportunidad para convertirse en un proveedor alternativo a algunos de las principales economías, y no seamos demasiado cautos, China, ¿no? Fundamentalmente, para lo que necesita Estados Unidos para su energía, para su mercado eléctrico sobre todo. Y también, y creo que aquí es donde entra lo de los minerales críticos que mencionabas, esos son fundamentales para toda la industria de energía renovable, ¿no? Y sin eso, pues no puedes tenerlo. Y eso ahorita está totalmente concentrado en China. Y regresamos al tema geopolítico, ¿no? Y Héctor, si me permites, perdón, nomás en ese tema para Sí. nomás poner un énfasis. Es importante, y ya sé que muchos de de los que nos escuchan ya saben esto, enfatizar que hay dos elementos. Hay el recurso, el mineral, y hay el procesamiento. Ujú. Y ahorita muchas veces el énfasis es en dónde conseguir la materia prima y no en el procesamiento, que realmente es donde China domina. Entonces, y ahí es de nuevo, estas oportunidades hay que realmente profundizar. Igual podríamos hablar de equipos eléctricos, pero hablando de minerales críticos, de ver cómo México no solamente puede ser una fuente de la materia prima, sino también una sede para el procesamiento, que obviamente es muy positivo para la economía mexicana como una fuente de crecimiento, pero que también suministra algo muy importante a los Estados Unidos de una forma mucho más segura, por lo menos geográficamente, sino obviamente políticamente de México. Entonces, quizás ahí solamente para agregar ese punto. Muchas gracias, Jorge. Pues ahí nos enfocamos, una muy buena transición a lo que le voy a preguntar a Angélica. Angélica, entonces, ¿cómo modifica esta transición, la transición energética de la que empezamos a hablar, pero no nos hemos metido mucho a fondo? Pero ¿cómo modifica la necesidad de la transición energética, la ecuación entre energía y estrategia? Y cómo eso cambia el papel de México? ¿Qué oportunidades le da a México para jugar un papel diferente? Gracias a su potencial renovable, pero también a lo que acaba de mencionar Jorge en términos pues de su fortaleza también en términos manufactureros y de transformación. O sea, podría convertirse, a lo mejor, pregunto, ¿podría México convertirse en un polo de transformación de esas materias primas? Adelante, Angélica. Muchas gracias. Me gustaría comenzar diciendo que claro que México tiene todo el potencial, sobre todo porque creo que hay bastantes profesionales y gente que puede también liderar este camino que se necesita para llegar, pero precisamente la transición energética cambia la ecuación porque ya no solo estamos hablando de quién puede producir qué más barato, sino que precisamente se atienda a este riesgo de no atrasarnos en no llegar tarde a ninguna negociación, a ningún acuerdo y a ningún desarrollo de energía. Por lo tanto, ahora la transición energética, más allá de solo ser súper necesaria para las cadenas de valor del futuro y cómo estamos manejando toda la manufactura, pues también se vuelve parte de nuestra base de economía a largo plazo. Entonces, siento que por los cambios de que ya no solo estamos hablando de energía como petróleo, como gas, sino también como de los semiconductores, de la manufactura avanzada, los centros de datos que se van a requerir cada vez más, creo que es muy importante precisamente sí tomar en cuenta la importancia geopolítica que se tiene. Y es que México, por su posición, ya tiene una ventaja geopolítica, que donde solo se tiene que trabajar en esa integración con Estados Unidos, con Canadá, y se deben reforzar las cadenas de valor que ya se tienen. Y como mencionamos en el documento, ya tiene una gran ventaja, por ejemplo, en los precios de gas natural. Y así como se puede aprovechar lo que ya se tiene, pues también se pueden comenzar a desarrollar las nuevas estrategias para impulsar el desarrollo de semiconductores, que precisamente está concentrado en Asia, de Taiwán, China, Corea. Entonces, ¿cómo también puede entrar México a atender esa demanda que tienen los Estados Unidos, cuando pues ya tenemos la ventaja de que solo es un cruce y es mucho más rápido atender esa demanda del mercado? Muchas gracias, Angélica. Bueno, pues eso nos lleva, creo yo, ya al meollo del asunto, que es la revisión del TEMEC cuáles son los temas que se están tratando y cuáles son las tensiones y cuáles son las oportunidades que surgen en este momento clave
en el que estamos revisando un acuerdo que pues, ha sido fundamental para el desarrollo de las economías de América del Norte. Quisiera preguntarte a ti, Diego, eh, ¿cuáles son desde tu punto de vista esas principales áreas de tensión hoy en la negociación del TEMEC? Y si pudieras abordar, obviamente, minerales críticos, inversión y acceso a mercados. O sea, ¿cómo lo ves tú y dónde estamos en esa revisión? ¿Cuáles son los juegos a los que nos enfrentamos? Adelante, Diego. No te escuchamos. Aún no. Déjame, entonces, mientras que resuelves tu tema, Mónica, déjame darle un giro un poco a la pregunta y platícanos un poco desde el punto de vista regulatorio y de inversión, cuáles son los factores que más podrían fortalecer o debilitar la posición de México durante esta revisión. Claro, doctor. Aquí lo que veíamos y platicábamos un poco en nuestro documento es que el principal factor para fortalecer la posición de México, y que lo retomamos también en las conclusiones que ya mencionaba Leonardo al principio, es la implementación de lo que ya tiene. Es decir, tenemos esta reforma constitucional, nuevas leyes que están aprobadas y el reto es demostrar que estas pueden traducirse en reglas claras, procesos transparentes y certidumbre para quienes están invirtiendo en México, y pues quitarnos esta idea de pues la incertidumbre regulatoria, ¿no? Eso sería un punto fundamental para que México pueda fortalecer su papel en esta revisión del tratado. Y otro segundo factor es que México también pueda mostrar y tenga esta capacidad de mostrarse como una parte de la solución para la competitividad regional. América del Norte necesita más infraestructura eléctrica, más infraestructura de gas natural y más producción de gas natural, minerales críticos, como bien lo decías, manufactura. Tenemos este boom de centros de datos en Estados Unidos y que está empezando a verse en México también. Y México puede posicionarse como un socio estratégico que ofrece las condiciones para desarrollar estos proyectos, como ya lo mencionaba también Jorge anteriormente. Por otro lado, me parece que también el principal riesgo sería lo contrario al primer punto que mencionaba, ¿no? Que persista esta percepción de incertidumbre regulatoria y más que el contenido de una ley en particular, lo que preocupa a los inversionistas en general es la falta de previsibilidad que hay en México, que hemos tenido en un lapso de 10 años tres grandes cambios regulatorios y los últimos, pues tuvimos el problema de que las leyes que estaban vigentes no se aplicaban. Ahora tenemos unas nuevas. México tiene aquí la oportunidad y el riesgo de hacer las dos cosas, ¿no? De decir, bueno, este es el nuevo marco regulatorio, se va a aplicar como está, no vamos a cambiar las reglas de manera inesperada y que exista una aplicación consistente por parte de las autoridades y la oportunidad de inversionistas extranjeros también de participar y que tengan esta certidumbre en México. Y por otro lado, pues también es importante mantener la lógica trilateral del tratado. En estos momentos estamos viendo que la revisión está un poco centrada en los temas sustanciales que tienen México y Estados Unidos. Canadá ha quedado un poco fuera del debate y pues esta revisión idealmente no debería tratarse de resolver solo diferencias puntuales, sino de fortalecer la integración de América del Norte, particularmente en temas energéticos, frente a todos estos desafíos globales que ya comentábamos. Entonces, digo, para concluir esta idea, yo diría que la fortaleza de la posición de México no va a depender únicamente de defender estos principios constitucionales que ya tenemos, sino de demostrar que estos principios que ya están vigentes son compatibles con un entorno de inversión confiable, con una agenda de cooperación regional y pues que esta combinación de factores le puede dar mayor credibilidad frente a esta revisión del tratado. Mónica, ¿es suficiente generar previsibilidad jurídica
con el marco regulatorio actual o hay que hacer cambios al marco regulatorio también para generar ese mayor interés en el sector en México? O sea, porque se escucha mucho, o sea, sí, claro, los inversores quieren presumir, pero si el marco regulatorio no es propicio, pues por más que haya certidumbre, no te va a ayudar a generar las inversiones. ¿Tú cómo lo ves? Me parece muy interesante la pregunta, Héctor, y yo regresaría a este tema que comentaba Leonardo al principio de la disyuntiva que tenemos entre el tema de soberanía energética, certidumbre regulatoria y confianza entre los socios. En el panorama que ya tenemos, yo diría que no son tres problemas distintos, sino tres elementos que dependen uno del otro, pero la confianza definitivamente es la que permite conciliar los otros dos. Es decir, el tema de la soberanía, pues es un objetivo legítimo, particularmente el tema de seguridad energética de los tres países, Ujú. pero el reto es, en el caso de México, cómo ejercemos esa soberanía sin afectar la integración regional, ¿no? Entonces, esta revisión puede servir para construir esa confianza que a lo mejor no vemos en un corto plazo, que haya cambios regulatorios, pero el reto en este momento sería eh, que la posición de México no sea elegir entre la soberanía y la regulación que ya tenemos o la integración con América del Norte, sino con el marco que ya existe, demostrar que puede coexistir en un marco de reglas claras y de cooperación del TEMEC, dado que este marco regulatorio que tenemos es muy nuevo, pues se ve poco probable que haya cambios en el corto plazo, ¿no? Entonces el reto sería conciliar lo que tenemos con la integración regional de América del Norte y la revisión del tratado. Muchas gracias, Mónica. Ya veo, Diego, ya estás de regreso. Ahora sí, ojalá te podamos escuchar. A ver si ahora Ahora sí. sí. Ahora sí, Una adelante. disculpa, tuve que cambiar de computadora, perdón. Sí. Pues justamente estamos hablando de estas áreas de tensión y de los temas que son más álgidos. Y ya nos mencionaba Mónica uno que es el tema de la certidumbre. Pero, Diego, ¿tú cuáles otros ves tú ahorita en la revisión? Eh, Sin dudas es uno fundamental y estoy completamente de acuerdo con Mónica y eso toca algunas fibras fundamentales que llevan ya tiempo, no es algo nuevo y si nos vamos a 2022, que eso es algo que mencionamos, están muy claros desde el punto de vista no solamente de Estados Unidos, sino también de Ottawa, también de Canadá, estas visiones en la implementación que en la perspectiva de los socios comerciales pues era un trato diferenciado, un trato entre no equitativos hacia las empresas de inversión, en una parte muy clara, por ejemplo, en la generación eléctrica, pero también en otros aspectos, por ejemplo, en la importación y la comercialización de combustibles refinados, ¿no? Ujú. Gasolina, diésel, la implementación de ciertos estándares y otros temas. Entonces, creo que ese sin duda es un área muy importante y otra que hablábamos hace un poco con Jorge, lo mencionabas, en torno a este tema de los minerales críticos y visto más ampliamente dentro de estas cadenas de suministro, donde sin duda, desde luego, hay elementos muy claros que van desde el punto que mencionábamos ya, de la parte de minería, de la producción de estos minerales, entre los cuales algunos de ellos definidos críticos desde el gobierno de Estados Unidos, México resulta ser uno de los principales proveedores. El caso del cobre es uno muy evidente, pero también otro que normalmente no consideramos como crítico, como es la plata, y Ujú. lo es importante. Otros menos conocidos como la fluorita, grafito, que es fundamental para la fabricación de baterías eléctricas. En fin, hay una serie de cerca de 8 elementos clave entre los cuales México tiene un rol muy importante que jugar en esa parte sin duda de producción, pero también a través de la cadena de valor más arriba, en la parte de procesamiento probablemente, pero también en la manufactura de estos componentes, ¿no? Sea en algunos casos en un punto, digamos, más acabado como producto, pero en otros no necesariamente tanto, y que como hemos visto, hay cadenas de suministro muy integradas que cruzan la frontera en múltiples ocasiones. Entonces creo que hay un área muy, muy clara de oportunidad ahí que no se ha abordado del todo y que ahí un poco con la pregunta que le hacías a Mónica, Héctor, sobre el marco legal, el marco regulatorio, creo que en la parte minera ahí hay serios desafíos en torno a la implementación del marco legal y regulatorio de la ley minera de 2023 y hay varios mecanismos que definir, por ejemplo, para la producción de ciertos factores. Y nada más concluiría con que en la parte
particular de minerales críticos, de la parte de Estados Unidos hay un impulso muy importante, ¿no? Está esta iniciativa que ellos denominan FORGE, ¿no? Que es el Foro sobre Compromiso Geoestratégico de Recursos, que es el sucesor de la Mineral Securities Partnership, en el cual activamente están buscando inversiones y socios dentro del hemisferio y también en otras partes del globo con, digamos, ideales comunes y para diversificar las cadenas de suministro de China. Y el otro es, desde luego, el acuerdo estratégico de minerales críticos con México, ¿no? Entre el gobierno de Estados Unidos. Entonces, creo que hay mecanismos y hay un impulso importante que está puesto ya en moción en este tema. Lo dejaría por ahí. Muchas gracias, Diego. Em, Guillermo García, te quería hacer la pregunta a ti. Y si quieres tocar alguno de los temas que ya se tocaron, está bien, podemos generar un poquito de discusión aquí, pero Sí. mi idea es, ¿cómo se vería en 2035, digamos? ¿Cómo se vería si fuera exitosa la revisión del TEMEC? ¿Cómo sería entonces la arquitectura energética de América del Norte? O sea, y qué infraestructura, qué cadenas de suministro, qué mecanismos de cooperación quisieras tú que hubiera digamos, en ese futuro deseado, digamos, pensando en 2035. O sea, ¿cómo estos temas se podrían manifestar en algo positivo para México y para la región? Y cómo sería ese futuro deseado, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Héctor. Una felicitación por tu coordinación y por la de Leo en este documento. Yo te diría que la visión tiene que ser extremadamente pragmática. Creo que el documento abandona de alguna forma el lamento que hemos tenido en los últimos años de que probablemente este cambio constitucional que se han referido Mónica, Diego, todos los participantes del 25, probablemente es uno que no hubiéramos hecho la mayoría de nosotros, pero es algo con lo que ya tenemos que vivir. Entonces, a partir del pragmatismo, por un lado, de los cambios que tenemos ya materializados en México, y por el otro lado, el pragmatismo de que Estados Unidos abandonó la carrera de la descarbonización y está ahora en una carrera por la dominancia energética. Mucho de lo que se está hablando es Estados Unidos tratando de llevar a su territorio la minería, el desarrollo de los chips, los conductores, el tema de las turbinas, el tema de la energía nuclear, las mininucleares, la fusión, la fisión, las baterías, lo que tú quieras, están haciéndolo, pero con una visión nacional. Creo que el reto, y también ya lo mencionaba Leo, es decirle a Estados Unidos, oye, tenemos intereses comunes en que la región se desarrolle y no podemos reducir la negociación del TEMEC a un tema de aranceles, que es un poquito lo que nos están diciendo. Decir, oye, no te preocupes, ustedes van a tener aranceles más pequeños que el resto del mundo. No puede ser esta una discusión de aranceles, tiene que ser una visión compartida en la que tengamos, como bien mencionaban mis colegas, una cadena de producción integrada. ¿Desde dónde? Desde la minería, la transformación y obviamente la generación de productos de alto valor para el sector energético y por ende para la economía. Entonces, la visión que tendríamos de ser exitosas estas negociaciones es pues que nos veamos como una región que tiene un potencial enorme. No hemos explorado los minerales críticos en México, ¿no? Tenemos identificado litio de caliza, pero el problema es que no se puede producir. La producción de litio se hace en salmuera y entonces necesitamos hacer mucho más exploración, identificar otras fuentes de minerales críticos. Un dato con el que quisiera yo terminar, hay identificados más o menos 20 minerales críticos y China tiene el control más o menos del 90% tanto de la minería como de la transformación en productos que pueden ser utilizados en baterías, en paneles solares, en las mismas tecnologías de telecomunicaciones, etcétera. Entonces, mi resumen un poco del documento y la parte que me tocó desarrollar es, tenemos que ser extraordinariamente pragmáticos. Saber que tenemos ciertos elementos en la mesa. Si tenemos limones, hagamos limonada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Pero a ver, ese pragmatismo, a lo mejor podríamos detallar un poquito más qué significa
cuando tenemos enfrente a un negociador que, como tú bien mencionas, tiene una visión muy nacionalista y en cierta medida reduccionista del tema de la integración y del tema de la competitividad, pero que también es un actor que va a estar ahí 2 años y medio más y después no Claro. sabemos qué viene y a lo mejor quien venga tiene una visión diferente. O sea, no hay un consenso en Estados Unidos acerca de estas cosas. Hay un consenso en el que no quieren que China siga dominando estas cadenas productivas, pero no hay un consenso de que tenga que hacerse internamente y ni siquiera hay certidumbre. Yo con la gente con la que hablo en Estados Unidos me dicen, no, muchas de estas cosas nunca se van a producir en Estados Unidos, no vamos a poder hacerlo. No existe, o sea, no vas a poder refinar en Estados Unidos. Tienes una serie de leyes ambientales y una falta de voluntad de la población de meterse a ese tipo de industrias. Entonces eso se tiene que hacer en otra parte, ¿no? Sí, de Entonces, acuerdo. ¿qué significa pragmatismo negociador hoy en día con estos temas tan complejos y con tanta incertidumbre? A mí me parece que es el poder ofrecer una oportunidad, una salida en muy corto plazo a Ujú, muchas de estas necesidades que ha identificado el gobierno de Estados Unidos. Un ejemplo puede ser el tema de las plantas de licuefacción ujú, que se están desarrollando en México, ¿no? Ya la planta de Rosarito ya tiene carga que viene de gas de Estados Unidos y que va a ser enviada al mercado asiático. Entonces, Estados Unidos, ¿qué problema tiene? Tiene una sobreproducción de gas. Nosotros ujú, estamos dispuestos a comprar mucho de ese gas, pero no todo el que se está produciendo. Está creciendo la oferta más que la demanda de la región. ¿Cuál es la salida que da México? Pues nosotros tenemos plantas de regasificación que se pueden mover a ser liquefactoras, como el caso de ECA, y en ujú, ese sentido darle una salida al gas de Estados Unidos. ¿Qué objetivo va a cumplir el que se pueda producir más gas en Estados Unidos? Que van a poder producir más petróleo. El ujú. gas que se produce, ustedes saben, es gas asociado. Entonces Estados Unidos dice, yo quiero ser la superpotencia de petróleo y gas. Y entonces nos sentamos pragmáticamente los mexicanos y decimos, oye, para que eso lo logres, tienes que hacer algo con el gas que no puedes colocar. Pero no te preocupes, nosotros tenemos un mercado y además te le vamos a dar salida porque sacar gas por California es una labor no menos que imposible, porque Exacto. nadie te va a dar un permiso para poner una licuefactora en la costa de California. Ujú. Nosotros tenemos una regulación razonable y podemos ponerlo en Rosarito y cumple exactamente el mismo objetivo que es diversificar la oferta americana. Entonces, ese pragmatismo lo podemos ir aplicando y a mí lo que me preocupa es que nos sentemos como mexicanos a escuchar qué quiere Estados Unidos de nosotros. Más bien nosotros tenemos que sentarnos proactivamente a decir, Estados Unidos, te podemos ayudar en esto y esto nos va a ayudar a nosotros también como desarrollo industrial, comercial y energético. Entonces, pragmatismo significa eh, ser proactivos también en la propuesta que ponemos sobre la mesa y no nada más reactivos en a ver qué nos piden y a ver cómo le hacemos para darles lo menos posible de lo que nos piden, ¿no? Que es Es una correcto. visión Ese es el alternativa, punto ¿no? que hacía Leonardo al mero principio, ¿no? Necesitamos poner en la mesa una posición. Muy bien. Yolanda, tienes ya mucho con qué abordar, ¿no? De la conversación que hemos tenido hasta ahora. Desde tu punto de vista, así, otra vez, con la visión de 2035, o sea, ¿cuáles son las decisiones estratégicas y regulatorias que tendría que tomar México para poder aprovechar esas oportunidades, y encontrar ese equilibrio? Decimos que a lo mejor no es tanta la disyuntiva entre eh, eh, soberanía e integración y desarrollo, pero a lo mejor podemos platicar un poquito más de eso. A mí me encantaría escuchar del panel después de tu intervención, Yolanda, o sea, ¿qué significa soberanía para México en este sentido? O sea, ¿cuál es la verdadera soberanía, ¿no? Porque a mí me queda claro, o sea, si yo soy dueño de mi petróleo y mi gas, pero pues no produzco, pues ¿dónde está mi soberanía, no? Pero adelante, Yolanda. Me parece súper interesante y antes que nada quiero agradecer a Leonardo, a ti, también a Guillermo, a todos mis compañeros por este ejercicio intelectual que sin lugar a dudas presenta una premisa que quiero abordar de la siguiente manera. Es distinta la soberanía, la seguridad energética y el aislamiento. ¿Qué es la soberanía en cualquier país del mundo? Es supremacía al interior, ser el eje rector de las leyes, de la conducta del hombre en la sociedad.
y tener igualdad al exterior. Somos iguales que Estados Unidos, que Brasil, que China, al menos desde el punto de vista conceptual jurídico. ¿Qué significa, por otro lado, según la Agencia Internacional de Energía, la seguridad energética? El poder proveer de los productos energéticos que tu población necesita a un precio asequible. Entonces es falsa la dicotomía de la soberanía y la seguridad energética porque nada tiene que ver la importación ni de petrolíferos ni de gas natural con el hecho de que tú seas un país soberano. Y en este tenor no debemos de caer en aislamiento. ¿Por qué? Porque la posición de México debe de partir del reconocimiento de que toda esta revisión del TEMEC no es únicamente un ejercicio comercial, es una gran oportunidad que tenemos para que podamos fortalecer la integración económica, la integración energética con toda América del Norte. Y para poder realizar esto, ¿qué necesitamos? Yo creo que tres cosas. Y creo que también ya lo ha vislumbrado Leonardo, Guillermo ahorita con el sector pragmático de cómo abordar la negociación con el país, con Estados Unidos, con Canadá. Es, número uno, defender sí nuestros principios constitucionales y la soberanía, que no está peleado con el tema de importación. Al mismo tiempo, mantener plenamente la materia energética con el espacio de cooperación que integren todas las cadenas productivas. Y en tercer lugar, redirigir esta coordinación regional con la infraestructura energética que necesitamos en México, pero también en Estados Unidos. Entonces, cuando tú generas una mayor cooperación, fortaleces tanto tu seguridad energética, tu soberanía y el desarrollo económico del país. Ahora, la gran oportunidad que tiene México de posicionarse ahora como un socio estratégico de América del Norte es: voy a aprovechar mis recursos, y con esto hablo también de desarrollar nuestra cuenca de Burgos. Somos ricos nosotros en gas natural en Tamaulipas, en Coahuila, en Nuevo León. ¿Por qué no realizar fracturación hidráulica? Aprender de la experiencia que tiene Texas de Eagle Ford. Estados Unidos desde el 2017 exporta más gas LNG a todos sus socios comerciales del mundo que lo que hace a sus principales socios comerciales, que son Canadá y México. Y esto te habla de que si México está dentro de los 10 primeros plays del Shell a nivel mundial, tenemos todavía algo que hacer, sin menoscabo de aprovechar las ventajas geopolíticas que tenemos y de aprovechar estos costos que ningún otro país tiene en la compraventa del gas. Y sí quiero hacer un punto en particular, porque yo, para hacer mi capítulo, revisé las tablas de los plays del Shell, del gas natural, desde 1960 hasta 2021, y que me parece que, además de los temas que ya tocamos, de los minerales críticos, de las cadenas de suministro, hace falta tocar el tema del gas natural porque tiene una repercusión en el sector eléctrico por los ciclos combinados que manejamos y los que se van a seguir generando. Pues básicamente hemos tenido estas curvas desde el 95 al 2021, donde a mayor consumo de gas, mayor importación y al mismo tiempo mayor declive. Y todos estos son datos de la ahora extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, para cerrar mi participación, en la balanza comercial de energía que tenemos y que ha estado datada desde el año 2019, tenemos un superávit en petróleo crudo, sí, un mini superávit en electricidad, sí, un mini superávit en combustóleo, pero todo lo demás somos deficitarios. Y creo que eso es un gran elemento que tenemos que tomar en la negociación del TEMEC. Somos deficitarios en carbón, en gas LP, en gasolinas y naftas, en diésel, en querosenos, en coque y sobre todo en gas seco. Pero también tenemos una gran ventaja, tenemos acceso al gas natural más barato del planeta, ¿no? Y eso no te quita soberanía, Héctor, o sea, porque la soberanía no es, o sea, más bien nos da seguridad energética porque lo aprovechamos a un precio asequible, seguimos siendo un país soberano y hagamos esta legislación que nos permite explotar nuestros recursos para no tener activos varados, pero no tiene nada que ver con el tema de soberanía. Sí. Tenemos un comentario en las preguntas y respuestas, y por favor, los asistentes, si quieren mandar sus preguntas en la sección de Q&A, aquí los vamos a retomar. Pero uno es, hay que también reconocer, y lo dice Carlos Camacho Gauss, hay que reconocer las capacidades reales de las empresas estatales, ¿no? O sea, que al querer nosotros, o sea, centrar gran parte de nuestro desarrollo en esas dos empresas grandes, ¿cuáles son sus capacidades reales? No estaremos sobreestimando la capacidad real, y si no, ¿cómo le hacemos para resolver ese problema? Se los dejo nada más para pensarlo. Adelante, sí, Guillermo. Sí, un saludo a Carlos Camacho Gauss. Yo creo que no partimos en ninguna parte del documento de un objetivo de fomentar y hacer un uso exclusivo de las empresas estatales. A mí me parece que cada empresa debe tener su rol. México es pues tan grande como el territorio europeo, y puede haber un espacio, como lo hay en cada uno de esos países, para sus empresas estatales, y también hay un espacio para las empresas privadas.
Entonces, no hay un principio, nada más atendiendo a la inquietud de Carlos, no hay un objetivo, por lo menos en lo que planteamos nosotros, de centrar la discusión en las empresas estatales, sino más bien encontrar el rol que cada uno debe tener. Muy bien. Entonces, llegamos a nuestra ronda final. Yo quisiera preguntarles, así que me dieran muy rápidamente su respuesta, así como tipo, ¿cómo le llaman? Firing line, o sea, muy, muy rápido. Si pudieran advertirle a los negociadores mexicanos sobre un solo error a evitarse, ¿cuál sería ese error? ¿Por qué no empezamos contigo, Guillermo Gutiérrez? Sí, muchas gracias. Yo creo, escuchando las presentaciones anteriores, he estado pensando en el tema de los marcos que ya existen, marcos de cooperación energética, tanto de México con grupos de países, como el caso Unión Europea o Grupo TIPAD en Asia, y de manera bilateral, como pueden ser acuerdos específicos en energía, como el caso de España o Dinamarca. Creo que algo fundamental es reconocer cómo se han dado esos esquemas y de qué forma se han ido modificando o ajustando tanto a las necesidades como a la realidad de nuestro país. Muy bien. O sea, no olvidar esos otros acuerdos que están vigentes y otros socios comerciales, o socios energéticos importantes. Jorge. Yo quería recalcar lo que dijo Guillermo García y Yolanda Villegas, en el sentido de que me preocupa que cuando se sientan con el equipo de Estados Unidos, hay esta reacción defensiva, ¿no? Y ya están entrando los Estados Unidos con la idea de que los Estados Unidos pierde y México gana. Y hay que revertir eso con los temas que dijo Yolanda y Guillermo. México compra, los Estados Unidos se beneficia, necesitamos y queremos trabajar juntos con ustedes a diferencia con otros países. Creo que es un elemento importante de mi punto de vista que hay que replantear esos temas. Gracias, Jorge. Angélica, error que debe de evitarse. Creo que recordar que el TEMEC también llega a depender de quiénes están en esa mesa, así como no nos esperábamos que Trump regresara para esta revisión, que recuerden tener claros estos mecanismos que pueden ayudar a la protección del desarrollo energético en México, independientemente de quiénes se sienten en las mesas en el futuro. Gracias, Angélica. Diego. Eh, sí, me parece ir por ese rol proactivo. Claramente en la inversión, si México gana, Estados Unidos está ganando claramente. Me parece que esa visión en ciertos estados, en ciertos congresos estatales, ciertos gobernadores, cámaras de comercio en Estados Unidos claramente lo exponen. Entonces me parece que poner de eso de manera más clara, aprovechar el gobierno mexicano, esas voces que existen en Estados Unidos, que existen aquí, y darle voz a ellas, ¿no? Que van en una serie de, tanto en la industria eléctrica, más en la energética y minera, creo que puede ser muy relevante. O sea, no ir solos, no ir solos Exacto. a la negociación, ir acompañados. No estamos solos. Hay otras voces aquí en Estados Unidos que lo están haciendo y lo están haciendo de manera muy clara, además. Entonces, creo que ese es parte de Con la tu solución. porra mundialista. Ya está. Muy bien. Mónica. Yo retomaría este punto que se había mencionado, el error sería ir con esta visión de suma cero y desaprovechar la oportunidad de construir una agenda positiva. El TEMEC no debería verse solo como un mecanismo para resolver controversias, que es una parte, pero no es lo único, sino más bien México debería ir con esta visión de como una plataforma para impulsar infraestructura, cadenas de suministro, innovación, cooperación, en este caso particularmente del sector energético en la región. Gracias, Mónica. Guillermo García. Sí, yo pensaría que el gran tema es no caer en la discusión sobre aranceles. O sea, sería muy triste que la discusión fuera de si el arancel es de 10, de 5 o de 2. Creo que esa no es la discusión, ya mis compañeros lo dijeron, ahorita lo dijo muy bien Mónica. Es una oportunidad para tener una solución de respuesta competitiva frente a Asia, y nosotros podemos ser ese gran eslabón para acelerar los plazos que se está imponiendo Estados Unidos y Canadá para tener una región fuerte, sólida y competitiva. Gracias, Guillermo. Yolanda. Yo creo, y me voy a extrapolar al sector energético,
que somos un país fuerte, que tenemos elementos para negociar, tanto por el tema de migración, antinarcótico y otros muchos más, independientemente de la cuestión arancelaria que bien comenta Guillermo y que también esbozó Mónica, y que el mayor error sería no cerrar el TEMEC. Y lo comento por las últimas discusiones que tuvo Donald Trump en algunas partes del mundo, donde dijo, yo me siento cómodo sin que se cierre este acuerdo. Entonces, más que un tema energético, es un tema, sí necesitamos cerrar el TEMEC, somos un país fuerte que tenemos elementos para negociar tanto del sector energético como fuera del sector energético y principalmente no caer en la falsa dicotomía de la soberanía, la seguridad energética, que se traduzca en aislamiento. No tiene que ver un concepto con otro y creo que eso ha sido una confusión que tenemos desde hace ya varios años. Leonardo, tienes la última palabra. Mil gracias, Héctor. Pues coincido con todos mis colegas y amigos, pero quizás, digamos, no quisiera resumirlo, pero voy a poner algunas palabras. Una, no llegar vestido con ideología. Digamos, por supuesto, ideología todos lo tenemos, pero en un acuerdo comercial o un acuerdo como el TEMEC es para poder facilitar el que tu vida sea más sencilla. Entonces, si tú llegas con una ideología, difícilmente puedes comunicar los elementos que van a hacer coincidir ambos actores. La ideología en México es pensar que el sector privado es el enemigo y que quiere competir con el Estado. No es el caso. En Estados Unidos, por ejemplo, el mayor inversionista en el sector privado es el sector público. Y ahorita Trump está tratando de invertir en las empresas tecnológicas, en todas. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensáramos que podemos desarrollar algún elemento de la cadena de valor de, digamos, SpaceX, es una empresa que hoy vale más que todo el PIB de nuestro país, de acuerdo con el valor en bolsa que tiene de capitalización. Entonces, sin duda, si podemos sentar a la mesa y que traiga una parte de esos recursos, vamos a ampliar nuestras posibilidades. Entonces, sentarnos con ideología, eso no significa ser pragmáticos. Pragmático significa abrir la posibilidad para que más gente se siente a la mesa y podamos desarrollar un entorno donde todos crecemos. Y quisiera retomar aquí un punto que Angie hizo sobre la parte del talento. Parte de lo que Memo comentaba sobre la fortaleza que tiene México en el sector energético tiene que ver con ese talento. Y ese talento enfocado en la producción de ingenieros, producción de especialistas, producción de abogados, producción de doctores enfocados en agua, como nuestra doctora Villegas. En general, el talento de México es algo que nosotros no llevamos a la mesa cuando vamos a negociar. Y el último punto que quisiera añadir es cuando te sientas a la mesa, te sientas como igual, no como un invitado, no como un accesorio, sino te invitamos a comer a la mesa trilateral donde hay tres actores que todos pusieron el mismo dinero, la misma preparación para que todos comamos en esa mesa. Y no simplemente somos la empresa de catering o, en fin, el que provee un servicio. O peor, el O peor. menú. Correcto. Entonces, hay que sentarnos a la mesa. Digamos, en un condominio, por ejemplo, yo vivo en un condominio. Mi casa está arreglada completamente diferente que la de mi vecino, o la de mis otros 5 vecinos. Pero todos contribuimos para pagar la seguridad, para pagar la limpieza, y eso me reduce a mis costos, me facilita la administración en mi casa. Pero en mi casa, por supuesto, yo puedo decir que la cocina esté hecho un desastre o que mi estudio esté impecable, mientras que en el vecino es al revés. Entonces, por supuesto, si lo voy a invitar, quiero invitarlo para presumir lo que tengo, pero también para hacerlo sentir bien y que yo me sienta bien al invitar
a la persona que quiero que entre a mi casa. O sea, en ese sentido, la ideología sí, sin duda, pues cada quien tiene sus creencias, pero para hacer sentir bien a alguien y para que tú te sientas bien con ese invitado, tienes que generar esas condiciones y esas condiciones pasan por no pensar en México que el sector privado es el enemigo a vencer. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Guillermo Gutiérrez, Guillermo Alcocer, Yolanda, Angélica, Mónica, Diego, Jorge y por supuesto Leonardo. Y muchas gracias al equipo de Comexi por organizar este webinario, Alejandra, Margarita, Carla. Y quiero pues alentar a los que participaron hoy en día como asistentes. Tuvimos alrededor de 40 personas al momento más completo de asistencia, a que lean este importante documento. Está disponible en la página web de Comexi, consejomexicano.org. Es un documento creo que muy importante y por favor ayúdenos a darle difusión para que se conozcan las ideas que están vertidas en él y que podamos poner nuestro grano de arena o a lo mejor nuestra molécula para que vayamos construyendo un futuro energético más promisorio para México y para la región. Muchas gracias a todos y como siempre, esta es su casa en Comexi.